hermanos, muy buenos días. Que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar una vez más. Así que allí donde se encuentre vamos a orar. Esta ha sido siempre una de las grandes herramientas, una de las grandes armas con las que la iglesia contó, con las que el pueblo de Dios a lo largo de toda la historia contó. Así que le invito, por favor, cierre sus ojos. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te damos gracias y queremos rogarte en esta mañana que nos ayudes, nos acompañes y nos permitas sobre todo, Señor, transitar un poco más, unos pasos más sobre la vereda de tu palabra, sobre el camino de tu palabra, porque caminando por allí sabemos que no tropezaremos jamás, no caeremos jamás. Bendice tu iglesia, Señor, en esta ciudad, en esta nación, en el mundo entero. Te pedimos en especial por tu iglesia en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en cada nación del mundo donde es perseguida, hostigada, rechazada. Fortalece especialmente a los tuyos en estas naciones. Y gracias por permitirnos estar aquí una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado comenzamos a ver algo de lo que el Señor trajo para su iglesia y que a través del apóstol Pablo dejó escrito en la primera carta a los Corintios. Y lo que vimos fue que las divisiones y los partidismos, las contiendas y los partidismos, son uno de los grandes problemas de la iglesia. Si esto naturalmente ocurría en tiempo del apóstol Pablo, comienzos, primeras décadas de la iglesia sobre la tierra, si esto ocurría por cuestiones internas y propias, ese partidismo obedecía a que algunos se consideraban de la línea de Pablo, otros de la línea de Apolos, otros de la línea de Pedro, y algunos hasta se habían atrevido a incluirse en la línea de Cristo mismo, cosas que todas que vemos en nuestros días. Si a las cuestiones propias internas decían que ya causaban dificultad, le sumamos las que hoy se están viendo, partidismos políticos, hermanos que pertenecen a distintas fuerzas y que van en búsqueda de apoyo, respaldo, eso significa votos a la congregación, a la iglesia. Entonces el problema se multiplica. Más allá de que quienes debieran desalentar esto lo están alentando, aunque a veces en programas televisivos aparecen como que no tuvieran nada que ver, como si esos líderes fueran ajenos al problema, cuando son los creadores del problema. Pero si ese era el primer paso, la manera en que Pablo ingresa con su carta a la iglesia en Corinto, para señalar aquellos, no para criticar, sino para señalar aquellos aspectos que debían ser ajustados, que debían ser mejorados. A partir del capítulo 2 avanza. Pero hay un texto que quiero tomar como base, está en el capítulo 1, pero tomarlo como base de lo que en el capítulo 2 él va a señalar. Y el texto se encuentra en el
capítulo 1, versículos 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué quise tomar este versículo? Porque hay dos conceptos centrales que si en la iglesia de nuestros días y en la congregación en la que estamos sobresalieran, entonces casi tendríamos que decir muchísimas circunstancias estarían solucionadas. Prácticamente no habría gran cosa para hacer o decir, más que reunirnos para glorificar al Señor, para adorar su nombre. Y no habría que instar prácticamente a nada, porque la sola presencia de la sabiduría de Dios y el poder de Dios serían suficientes para que los cultos, las reuniones de oración estuvieran llenas de gente, llenas de hermanos, y los cultos de adoración y de edificación estarían llenos también. Pero Pablo señala lo que significa verdaderamente para él y para todos los que sirven al Señor, todo lo que significa esencialmente el cristianismo, la vida cristiana. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, no al Cristo modelo hipermercado, donde usted va a la góndola y se sirve lo que quiera, se sirve los elementos necesarios para construir su sueño, para construir su realidad supuesta, para construir... No. Cristo crucificado. Para los judíos es un tropiezo, una piedra en la que han chocado y han caído. Para los gentiles, para el hombre y la mujer que no tienen fe, es una locura. Recuerdo una profesora que tuve en fotografía, era licenciada en cine, y después de muchos años la encontré en el centro de Córdoba y sentí la urgencia de hablar con ella de Cristo. Ella era de origen judío, una mujer muy inteligente, una mujer muy preparada. Así que me encontré casualmente con ella en el centro de Córdoba, y allí nomás había un café, y nos dio tanta alegría encontrarnos y le invité. Así que allí nomás ingresamos, y apenas nomás pedido nuestro café, comencé a hablarle del Señor y me remití al pasado del pueblo de Israel, y hablé de Moisés, le hablé de la obra de Dios en el desierto, le hablé del pueblo de Dios ya instalado en la tierra prometida, hasta que llegué a Jesucristo, al Mesías, la cruz, la resurrección y el mensaje de salvación. Lo que Pablo dice aquí: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero, y para los gentiles, locura. Me escuchó respetuosamente, no sé cuánto tiempo habrá sido, 10 minutos, no sé cuánto. Me escuchó respetuosamente. Precisamente porque su educación indica eso: escuchar cuando el otro habla. Cuando termine, invitándole a conocer, a abrazarse de este Cristo crucificado, me miró muy
con mucha tranquilidad, me miró a los ojos y me dijo: Horacio, yo te conozco, sos una persona muy inteligente. Y me di cuenta que lo que venía era exactamente opuesto a lo que había anticipado con esas palabras. Y finalizó diciendo: ¿cómo entonces podés creer todas estas pavadas? Bueno, yo me sonreí, porque para el judío el Cristo crucificado es tropezadero. Y para el gentil, para el no judío, para el que no tiene esa base, la predicación del Cristo crucificado es una locura. Lo vemos cuando Pablo predica delante de Festo, cuando predica delante de Félix. Una locura, piensa. Pero para los que somos o fuimos llamados, para los que son llamados hoy y para los que serán en el futuro, Cristo no es ni tropezadero ni locura. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Sobre estos dos conceptos es que quisiera invitarle a que miremos el capítulo 2, donde ambos conceptos, poder de Dios y sabiduría de Dios, en contraposición con sabiduría humana, van a destacarse y van a explicar cómo es que en el plan de Dios, la iglesia, cada cristiano, puede alcanzar una dimensión espiritual y de vida profunda en cuanto a fundamento y elevada en cuanto a alcances. Tomando entonces esto en cuenta, quiero invitarle a que me acompañe a leer el capítulo 2 de la primera carta que Pablo escribe a la iglesia en Corinto. Así que, hermanos, le dice: cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Lo que acababa de decir unas palabras antes. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos
la mente de Cristo. Reitera el concepto Pablo. Se propuso lo que vimos en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Cuando está en Corinto se propuso no ir con palabras de pretendida sabiduría humana, sino que humildemente, con temor y temblor, dice que el propósito de él fue predicar a Cristo y a Cristo crucificado. No significa que de lo único que habló a los corintios fue de la crucifixión de Cristo. Cristo crucificado significa una actitud de obediencia permanente. Esto es Cristo crucificado. No es Cristo en la cruz solamente. Esa es la culminación de una vida crucificada. Por eso, Pablo mismo va a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, su vida, como la de un hombre crucificado juntamente con Cristo, equivale al Cristo crucificado que predicó en Corinto. Es decir, una vida entregada en la voluntad del Señor. Esto es predicar a Cristo crucificado, una vida entregada a la voluntad de Dios. Esto es vivir crucificado. Así que esta había sido la propuesta o la pretensión de él: vivir o predicar, a Cristo crucificado. Pero hace una interesante aclaración. Podría no haberla hecho, pero es evidente que el Espíritu de Dios le inspira a hacer esto. Y él dice, en el versículo 4, ni mi palabra, ni mi predicación, es decir, sus comentarios comunes, su quehacer cotidiano, ni su predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es interesante la palabra persuasiva, la palabra persuasión. En griego es peiso. Significa prevalecer o ganarse a alguien. Significa persuadirlo, induciéndole a un cambio en la manera de pensar. Ese cambio en la manera de pensar puede obedecer a tres motivos. O el instrumento puede ser uno de tres. La razón, inducirle a un cambio en la manera de pensar mediante la razón, mediante consideraciones morales. Pero lo que se ve, la tercera razón, es lo que se ve en estos días, cuando estamos muy cerca de elecciones. La tercera razón, o el tercer instrumento, herramienta que se utiliza para persuadir, es la manipulación. La manipulación es un elemento que alcanza su mayor eficacia cuando menor es la preparación de las personas, cuando más bajas están sus defensas contra la verdad o por la verdad. Y es la causa por la cual vemos como característica de nuestros días la ausencia de Biblia, lo que a Pablo le sobraba. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Dijo, no voy a predicar sin las Escrituras. Mi predicación y mi palabra va a ser por
y con las Escrituras. Pero vemos tanto púlpito sin Biblia. Y cuando no hay Biblia, necesariamente algo debe reemplazarlo, porque si no lo que tendríamos es silencio. Lo que le reemplaza son palabras persuasivas. Sabiduría humana y normalmente manipulación. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo explica, lo vemos prácticamente dando vuelta, sacando su corazón y exponiéndolo, para que toda la iglesia, no los líderes, no los pastores, no los ancianos, no las personas en autoridad, sino toda la iglesia pueda ver cuál era su sentido. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría. Es decir, no fue a venderles nada, no fue a venderles una idea, no fue a promocionar nada, no fue a publicitar, no fue a obtener ganancias, no fue con la mentira de la teología de la prosperidad, siembre 1000 para que reciba 10.000. No fue con nada de esto. Fue con un instrumento verdaderamente proveniente del cielo, con demostración del Espíritu y de poder. Así que aquí nomás, al comienzo de este capítulo 2, ya tenemos los dos grandes conceptos sobre los que en esta mañana quisiera compartir: sabiduría y poder en la iglesia. Sabiduría y poder en el cristiano. Como cualquier otra condición, como cualquier otro instrumento, la sabiduría y el poder en la iglesia tienen el mismo origen y dependen exactamente de la misma persona. Capítulo 1 habíamos visto, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Estas son las herramientas de las que no solo se vale, sino que transmite, y las transmite y lo transmite porque Pablo estaba convencido, sabía que esa sabiduría y ese poder de Dios no eran para una élite gobernante, no era para el grupo de los notables, como dijo alguna vez un manipulador de los varios que tenemos en Córdoba y en el mundo. La sabiduría de Dios y el poder de Dios han sido proporcionados a la iglesia toda, al común de los hermanos, a cada cristiano. Cada cristiano puede tener un llamado ministerial o no, pero lo que es ilimitado, lo que es absolutamente posible para él, está relacionado con lo que en su vida personal puede hacer. Y puede tener llamado ministerial o no, pero en lo que refiere a sabiduría de Dios y a poder de Dios, no tiene límites. No tenemos límites. Ahora, nos toca comenzar a comprender, nos toca avanzar en estos dos conceptos. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo quería lograr era que la fe de la iglesia no estuviera depositada, no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo 5 del capítulo 2.
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando, como se dice hoy, el liderazgo de la iglesia equivoca el rumbo y comienza a depositar el fundamento de la fe en la sabiduría de los hombres, en la psicología, en la filosofía, en la búsqueda de la justicia social, entonces comienza a distorsionarse el camino, comienza a desviarse el camino, y cuando esto sucede, el final va a ser trágico, va a ser trágico. Hace unos días veía una noticia, y la noticia decía que en Canadá se había ordenado o se había mantenido en el ministerio a una mujer pastora. Ya comenzamos con una dificultad en esto, una contradicción bíblica. Una pastora, pero que tras sus inicios había descreído completamente y se había vuelto atea. Y entonces, ¿de qué predicaba? Una vez que fue confirmada por su denominación, predicaba acerca de la justicia, acerca de la verdad humana, acerca del amor, acerca de la justicia social. Atea, al frente de una iglesia, predicando sobre normas, principios, valores, que son los que se están sobredimensionando hoy sin darse cuenta que cuando no se está fundamentado en el poder de Dios y en la sabiduría de Dios, todos esos valores son morales. Se están usando palabras persuasivas, simplemente manipulación. El propósito de Pablo era que la fe de la iglesia en Corinto, de cada uno de los hermanos que la formaban, no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. De manera que el propósito de Pablo y del Señor no estaba orientado hacia proporcionarles una vida de prosperidad económica, y no es que el Señor pretenda tenernos en la miseria, pero no es ese el propósito. Tampoco en traer paz y justicia social al mundo mediante la mano de hombres, porque quien va a traer paz y justicia al mundo es Cristo cuando reine durante 1000 años. Por tanto, no es propósito de Dios, ni se lo transmitió como propósito a la iglesia, que ella fuera quien pretendiera encauzar estas cosas. Porque el que las va a encauzar, el que va a corregir, el que va a enderezar, el que va a poner todo nuevamente sobre los rieles durante su reino milenial es el Señor Jesucristo. Los hombres solo podemos con nuestras propias fuerzas poner remiendos. Cristo es el único que puede hacer de nuevo. Por eso es un error esto que estamos viendo de nuestros días. El propósito era entonces, y hoy también, que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, esté fundada en el poder de Dios. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Sabiduría de Dios y poder de Dios en la iglesia. ¿Eso es todo lo que Dios pretende? Sí, eso es todo lo que Dios pretende. Pero que la respuesta sea simple no significa que lograrlo sea fácil. A lo largo de los siglos de historia de la iglesia en este mundo, el propósito fue siempre el mismo: que la fe de la iglesia, la fe de los cristianos, esté fundada
en la sabiduría de Dios. Porque cuando se funda en la sabiduría de Dios, entonces la iglesia vive en el poder de Dios. Simple, simple. Contundente, indiscutiblemente es contundente. Fácil, no es fácil, no es fácil. Así que tenemos que comenzar a ver un poquito qué es sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que Pablo enseñaba o quería significar cuando hablaba de sabiduría de Dios? Bueno, ya dijimos, Pablo fue a Corinto con una decisión muy clara. Y él era un gran conocedor de la Escritura, un gran conocedor de los escritos de Moisés, de los libros poéticos, de los libros proféticos. Así que cuando hablaba de sabiduría de Dios, sabía a qué se refería. En el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 7, leemos: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero luego completa la idea. No estaría completa si quedara ahí nomás. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, el insensato, si el principio de la sabiduría es el temor del Señor y los insensatos desprecian la sabiduría, lo que está diciendo es que lo que desprecian es el temor de Dios, es la consideración que como seres creados debemos tener a un Dios no solo creador, sino omnipotente, omnisciente, eterno, etc. En el mismo libro, Proverbios, capítulo 9, versículo 10, el autor dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Pablo sabía de esto. Y es la causa por la cual cuando se presenta, actúa, predica, testifica y vive de una manera, y cuando les escribe tiempo después, les explica el porqué. Él quería que la fe de ellos no estuviese fundada en la sabiduría de los hombres. Él quería que la fe de ellos estuviera fundada en el poder de Dios. Por lo tanto, la clave de la iglesia, la clave en la vida de los creyentes victoriosos, la clave en la vida de los hombres y mujeres de Dios que hicieron la historia, y usted puede ser uno, fue sabiduría y poder de Dios en sus vidas. Pero apenas si hemos empezado a definir lo que es sabiduría de Dios. No sabiduría humana la que Pablo rechazó, pero no rechazó porque esencialmente fuera mala, sino que la rechazó como herramienta para transmitir a Dios. Sabiduría de Dios es su palabra revelada. En el versículo 10 de este capítulo 2 que acabamos de leer dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Así que Dios nos reveló a nosotros. ¿Qué cosa? Su palabra, su enseñanza, sus propósitos, su plan. Lo que pretendía para el mundo antes de la caída de Adán y Eva y lo que pretende para quienes siguieran su camino desde entonces hasta aquí. En cada etapa. La sabiduría de Dios consiste simplemente en conocer la voluntad de Dios. Sabiduría de Dios es algo simple. Como definición,
conocer la voluntad de Dios. Porque cuando conocemos la voluntad de Dios, conocemos al Dios de esa voluntad. Cuando conocemos la voluntad de Dios, conocemos cómo piensa Dios. A veces definimos con demasiada liviandad el conocer a alguien. Decimos, sí, yo conocí a tal persona famosa o a tal artista o a tal escritor. Y perdóneme, pero difícilmente lo haya conocido. Lo cierto es que muy probablemente usted pueda diferenciarlo de otros, por su tono de voz, por su aspecto físico. Pero conocerlo es un hecho diferente. Conocer significa haberse introducido en la profundidad de su manera de pensar. Saber qué piensa, qué cree, qué siente, cuáles son sus propósitos, cuál es su voluntad, qué es lo que desea. Por lo tanto, cuando hablamos y decimos que sabiduría es conocer la voluntad de Dios, es lo mismo que decir conocer la palabra de Dios, es lo mismo que decir conocer el propósito de Dios, conocer el pensamiento de Dios. Por eso termina diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, tenemos que llenarnos de esa sabiduría de Dios. Y ahí comienza el problema. Por eso es que dije, es muy fácil la definición. Básicamente, la vida en la iglesia, la edificación de la iglesia está basada en estos dos conceptos esenciales: sabiduría de Dios y poder de Dios. Simple. Fácil, no fácil. ¿Por qué? Porque el envase que tenemos es de barro. Porque el envase, el depósito, viene con males, con problemas, y tiene la tendencia a actuar de una manera opuesta a lo que la sabiduría de Dios o la revelación de Dios o la voluntad de Dios o la palabra de Dios o el pensamiento de Dios pretenden para nosotros los creyentes. Así que Pablo pretendía, cada predicador debe pretender lo mismo, cada pastor debe pretender lo mismo, cada papá, cada mamá deben pretender lo mismo. Que quienes están puestos para su administración y guía comprendan que su fe debe estar fundada en la sabiduría de Dios. Nuestra fe debe estar fundada en la sabiduría de Dios. Y reitero, la sabiduría de Dios no es otra cosa. No es algo oscuro, misterioso, es algo revelado, es algo dado a conocer, es algo expresado, es algo que está escrito desde hace siglos. La voluntad de Dios no es inalcanzable. El conocimiento del pensamiento de Dios no es algo imposible. Lo tenemos en su palabra, aquí está. Mientras más conocemos el pensamiento de Dios, más profundamente nuestra fe se hunde en el fundamento de esa sabiduría. Mientras más conocemos el pensamiento de Dios, la mente de Dios, la voluntad de Dios, más conocemos a Dios, a la persona, y nuestra fe más profundamente se hunde en ese cimiento de eternidad, en ese cimiento de justicia, en ese cimiento de verdad, en ese cimiento de promesas eternas, en ese cimiento de amor y de paz. Ni mi palabra, ni mi predicación
fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Significa que existía, existe y existirá sabiduría humana. La sabiduría humana, dice el apóstol Santiago, es animal, es terrenal y es diabólica. Y sobre esto no puede fundarse la fe cristiana, no puede sostenerse, no puede establecerse la fe cristiana. Tiene que fundarse sobre algo más sólido, sobre algo eterno, sobre algo que las circunstancias no lo conmuevan, no lo modifiquen, no lo alteren, sobre algo que de ninguna manera pueda experimentar un efecto distorsivo. Y esa es la sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios es el propósito de Dios para con nosotros. Conocerla es la posibilidad que tenemos, porque está escrita aquí. Solo hay que sumergirse en ella, solo hay que leer, orar, preguntarse, y la sabiduría sola va pegándose, adhiriéndose al alma, a los pensamientos, al conocimiento. Y cuando esto ocurre, entonces viene lo que sigue, porque el propósito de Pablo era que la fe de ellos esté fundada en la sabiduría de Dios, y querían que vivieran en ese poder, el mismo que lo había movido a él a ir a Corinto, con demostración del Espíritu y de poder. Lo mismo que aquello en lo que consistía su predicación: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Bueno, sabiduría de Dios, ya dijimos que es. La sabiduría de Dios está acá. Por eso definir como propósito de Dios que tengamos su sabiduría es fácil, lograrlo es un trabajo de toda la vida. Pero ¿qué es el poder de Dios? Bueno, no es poder humano, no deriva de la familia de la que provenimos, del apellido que tenemos. Pablo pretendía que los cristianos de Corinto vivieran no en el poder humano. Ya había explicado al final del capítulo 1 que lo vil del mundo había escogido Dios, y eso eran ellos. Lo menospreciado había escogido, y eso eran ellos. Lo pobre, lo pequeño, lo despreciado, todo eso eran ellos. Entonces, ¿de qué poder hablamos? Si sabiduría de Dios es conocer su voluntad, su palabra, y esto es conocer cada vez más a la persona, porque solo cuando conocemos cómo piensa en profundidad y en verdad una persona, sabemos que podemos decir: yo lo conozco, yo la conozco. Poder de Dios es la capacidad de cumplir esa palabra, de obedecerla y de ejecutarla. Sabiduría de Dios es conocer la voluntad de Dios, la mente de Dios, el pensamiento de Dios revelado en su palabra. Pero poder de Dios es la capacidad que por el Espíritu Santo nos da para que podamos cumplirla, para que podamos obedecerla. Cuando venga el Espíritu de verdad, dijo el Señor, y lo registra el apóstol Juan, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque tomará de lo mío y se los hará saber.
poder de Dios. O como dice en los primeros versículos del capítulo 2, con demostración del Espíritu y de poder. No era que andaba haciendo milagros y para demostrar que él provenía de Dios, hacía pruebas y señales y los jarrones flotaban y las sillas se ponían de cabeza. No. Eso no es manifestación del poder de Dios. La manifestación del poder de Dios consiste en entender su palabra, en adquirirla, en retenerla. Porque con esa palabra de Dios guardada en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestro sentir, entonces es posible vivir en el poder de Dios. Porque el Espíritu de Dios nos capacita para caminar, para transitar por este mundo, de acuerdo con el pensamiento de Dios, cuando por naturaleza nosotros sería imposible que podamos vivir haciendo la voluntad de Dios. ¿Es posible adquirir la sabiduría de Dios? Sí, es posible. ¿Alcanzaremos a reunirla, a abrazarla completamente alguna vez? No, jamás. Lo que sí podemos es tener la actitud de adquirir, de abrazarnos a la mayor cantidad posible de sabiduría de Dios. Uno de los grandes problemas del desconocimiento lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro que escribe Esdras. Y duele y entristece. Y allí, capítulo 10, versículo 11, acababan de leer, acababan de mirar, acababan de entender que habían errado. Así que el sacerdote les dice: ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. La única forma de hacer la voluntad de Dios es conocer su palabra. La única forma de vivir glorificando a Dios es haciendo su voluntad, pero hay que conocerla. Y cuando esto ocurre, entonces vivimos de una manera diferente. ¿Se puede vivir en la sabiduría de Dios? Se puede. ¿Se puede conocer la sabiduría de Dios? Se puede. Pero sin conocer la sabiduría de Dios, o lo que es igual, su voluntad y su palabra, es imposible. Es imposible vivir en el poder. Porque vivir en el poder es la capacitación que el Espíritu Santo nos da para ejecutar esa palabra, para ejecutar esa voluntad de Dios que hemos conocido, que hemos entendido. Y que debemos, para glorificar al Señor, como sucedió en los días de Esdras, para glorificarle, lo que necesitamos, lo que debemos, no es otra cosa que obedecer esa palabra que hemos aprendido. Cuando, como en estos días, encontramos tantas ofertas, tenemos que, más que nunca, aferrarnos. Tenemos que buscar más que nunca
que nuestra fe no esté fundada en... Y para diferenciar la sabiduría de los hombres de la sabiduría de Dios, la única manera es conocer profundamente la voluntad de Dios. Cuando hemos llegado a un punto suficiente de conocimiento de Dios, de discernimiento de su voluntad, de su palabra, entonces la sabiduría humana es fácilmente reconocible, es fácilmente desechable. Y entonces nuestra fe profundiza. Y cuando nuestra fe profundiza, el deseo de agradar a Dios haciendo su voluntad crece. Y entonces es cuando glorificamos a Dios. Porque mediante su poder podemos ejecutar, podemos caminar, podemos andar en su voluntad. Si sabiduría de Dios, entonces es conocer la palabra de Dios. Poder de Dios es la capacidad que por su Espíritu nos da para que podamos cumplirla. Y como no hay tope para esto, como no hay selectividad de parte de Dios, desde el cristiano iletrado hasta el cristiano más humanamente preparado que exista, ambos tienen la misma posibilidad de conocer la voluntad de Dios. Y por lo tanto, ambos tienen la misma oportunidad de que el poder de Dios en ellos les permite vivir de acuerdo a su voluntad. Poder de Dios y sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios y poder de Dios han sido reunidos en nuestra vida para que mostremos quién es el Dios en el que creemos. Que el Señor lo bendiga, lo guarde y a pesar de que es simple definirlo y es difícil ejecutarlo, a lo largo de los milenios que tiene el hombre sobre la tierra, siempre hubieron hombres y mujeres dispuestos a sumergirse en la sabiduría de Dios, que es su palabra y su voluntad, sabiendo que al hacerlo podrían vivir en el poder de su espíritu. Podrían vivir en el poder que les producía, les significaba, del que eran revestidos por la palabra, la voluntad, la presencia del pensamiento de Dios en sus vidas. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Esto es lo que podemos tener sin considerar edad, preparación académica, posición social, económica, varón o mujer. Que el Señor nos ayude. Que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos vivir de esta manera. La idea de Pablo: Cristo crucificado, poder de Dios, capacidad para hacer la voluntad de Dios y sabiduría de Dios, nuestro interior lleno de su palabra. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para finalizar. Allí donde está, hubo una interrupción de energía. Espero no haya sido tan prolongada o haya causado efectos tan prolongados en nuestra transmisión. Oramos. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús,
queremos darte gracias por esta mañana, por tu palabra, por ser parte de ese plan en el que no retaseaste sabiduría, la pusiste toda delante nuestro y no nos dejaste huérfanos ante la imposibilidad de cumplir esa voluntad tuya o esa palabra tuya o ese pensamiento tuyo, sino que nos has provisto de la capacidad para ejecutar tu voluntad, para hacer tu voluntad, mediante la obediencia a tu palabra. Acompáñanos a poder vivir de esta forma y despídenos en paz, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Muchísimas